Bien, grupo número 8, Josmalin, Joana y Penélope, y les vamos a estar presentando los resultados de nuestro proyecto de digestión salival. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre un poco lo que es la saliva. Este es un líquido que, como todos sabemos, humedece la cavidad bucal y que es secretada por las glándulas salivales. La secreción diaria oscila aproximadamente entre 1000 y 1500 mililitros de saliva en un adulto, constituyendo una de las secreciones más abundantes del cuerpo humano. También la saliva tiene una función vital para la integridad de los tejidos, ya que esta participa en la limpieza de la cavidad oral, la limpieza de residuos de alimentos y bacterias, sobre todo, amortigua los efectos dañinos de muchos ácidos que ingerimos en el proceso de masticación. Al final, es George Smiley que le va a estar presentando los resultados. A mí me entonces, y el D, que déjalo en la parte C, por favor. Ahí. Ay. El pH óptimo de la amilasa o saliva es de 6.9. Como dijo mi compañera Camille, la saliva es un líquido que humedece la cavidad bucal y es secretada por las glándulas salivales. También la secreción diaria oscila aproximadamente entre 1000 a 1500 milímetros de saliva en un adulto. Este viene constituyendo una de las secreciones más abundantes del cuerpo humano. Relativamente, el pH salival es neutro, por lo que este se deriva de 6.7, de 6,7 y de 7,4, por lo que este se deriva en la escala del pH neutro. Como ya dije, a mí me tocó realizar el experimento C y el D, que este se basa en determinar el nivel o efecto del pH de la saliva. Para realizar este experimento utilicé vasos plásticos, maicena que la usé como sustituto del almidón, bicarbonato de sodio, utilicé jeringas de 3 mililitros, en la solución de yodo al 5%, como dijo la maestra, utilicé tintado de yodo, hielos, ácido clorhídrico, que es sustituido por vinagre. Me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el procedimiento de mi experimento, que luego de agregar a los 4 vasos plásticos, como decía, almidón, que en este caso, como dije, fue la maicena como sustituto, voy a explicar cuál fue el resultado de este procedimiento. El vaso número 1 del experimento C se disolvió totalmente al solo tener almidón y yodo, pero no tuvo ninguna reacción, igual que el recipiente 2, a diferencia de que este contenía saliva, incluso teniendo un pH neutro, como ya había dicho. En el vaso 3 y el 4 fueron los que se produjo cambios en ambos experimentos, en el C y el D. Se produjo un cambio con una tonalidad amarilla debido al pH, al igual que el 4, aunque la tonalidad era más opaca. Aquí en el experimento el C se ve un poco oscura, pero realmente la primera tonalidad que se tornó el experimento del 3 y el 4 fue una tonalidad amarilla al agregarse la tintura de yodo. En la parte de hubo la reacción que hubo se deriva a un cambio o se denomina a un cambio de hidrólisis. La hidrólisis es una reacción química entre una molécula de agua y otra macromolécula, en la cual la molécula del agua se divide y rompe uno o más enlaces químicos. Debido a esto se produce una hidrólisis y por eso se realiza cambios que en este caso fueron en el 3 y el 4 de ambos experimentos. Hasta aquí mi exposición y la voy a dejar con mi compañera Camila. Bien, chicos, ¿se escucha bien? Sí. Ok, bueno, ya que nuestra compañera Cristal se unió, yo voy a poner su parte del experimento. Cristal, ¿estás ahí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, dale para allá. Ok, mi experimento era el B, en el cual íbamos a comprobar la acción digestiva de la saliva. Sabemos, la saliva contiene la enzima amilasa que degrada el almidón en azúcares simples. Entonces, esta reacción la vamos a estar comprobando realizando un experimento con 2 tubos de ensayo, en este caso 2 vasos. Al primer tubo se le añadirá 1 centímetro cúbico de solución de almidón, que fue básicamente agua con maicena, y al otro se le añadirá la misma cantidad de solución de almidón,
y otro centímetro cúbico de solución de saliva. Esto se va a dejar reposar por alrededor de 5 minutos. Posteriormente a cada uno le agregamos una gota de solución concentrada de yodo del 5%. Lo que se esperaba del resultado era que la solución de almidón, al mezclarse con el yodo, reaccionara dando una coloración azul marina intensa, que es lo que podemos observar en la parte de arriba de la imagen. La reacción fue súper azul, bueno, casi morado. Mientras que en la segunda solución, que era la que contenía la saliva, podemos observar que en lugar de dar un color azulado como la otra, esta dio un color ocre. Esto se debe a que la saliva por la enzima amilasa va a degradar el almidón y este ya no va a reaccionar con el yodo. Hasta aquí mi parte. Bien, chicos. Entonces, ya hablamos del efecto del pH y hablamos sobre lo que es la digestión salival. Ok, entonces ahora yo le voy a estar hablando de lo que fue el experimento que realizamos con el hígado. Un momentito. Ok. Como todos sabemos, por acción de, bueno, la acción del peróxido de hidrógeno, que fue lo que utilizamos para este proyecto. Aquí yo tomé un hígado de pollo y lo corté en 2 mitades, bueno, 3, para ver. En el hígado humano y en muchos de los animales, como es el caso del pollo y la res, encontramos muchas enzimas a nivel de los tejidos. En este caso también a nivel salival, que la saliva contiene, como sabemos, muchas enzimas. Entonces, una de las más abundantes es la catalasa. Lo que hace la catalasa o la función principal es descomponer este peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Descompone las moléculas de H2O y las moléculas de O2 debido a que el peróxido de hidrógeno, ay Dios mío, es altamente tóxico para el organismo. Por esta razón, sin esta enzima, como todos sabemos, también las enzimas son catalizadores biológicos. Sin estas enzimas, estos componentes destruirían totalmente los componentes celulares de los tejidos. Este es el hígado cocido. Aquí no se ve muy bien en la imagen, pero si se fijan bien en las orillas del tejido, tiene otra coloración diferente al gris se ve como rojizo en las orillas, entonces en el centro gris. Cuando yo le apliqué el agua oxigenada, este no tuvo ninguna reacción burbujeante, tardó un poco para cambiar de color. Cambió de color debido a que esto es sumamente volátil. No pasa, como ya verán en el experimento más adelante, del hígado cocido perdón, del hígado a temperatura ambiente y del hígado congelado. Entonces, como este tejido está cocido, la temperatura ayuda a que, bueno, en este caso se ralentiza un poco el proceso, ya que no está a temperatura ambiente y que el tejido está más endurecido, y por lo tanto esta actividad de la enzima catalasa disminuye porque ya fue modificado el tejido y por lo tanto es modificada también la enzima. Por lo tanto, su función no va a ser la misma que en el hígado a temperatura ambiente. Entonces, aquí pueden ver el trozo de hígado congelado que se tomó para la muestra. Entonces, en este video ustedes van a poder apreciar cuando se le puso el peróxido de hidrógeno a el hígado congelado, que aquí se ve un poco más la coloración rojiza, a que la baja temperatura produce un desprendimiento de calor, lo que aumenta la velocidad de la reacción enzimática. Como ya dijimos, eso es una reacción volátil y en este caso el desprendimiento o vamos a decir la descomposición del peróxido de hidrógeno es lo que hace que aparezcan estas burbujas en el tejido del hígado. Bien, la otra parte del experimento fue esta de tomar varias muestras de saliva con papel aluminio, sal, vainilla sintética, utilicé azúcar morena, una canica y el vinagre también se utilizó en este experimento. Entonces, para la saliva con papel aluminio, se presentó una producción abundante de salivación debido a que nosotros tenemos en la cavidad oral unos receptores que lo que provocan es que cada vez que tenemos un objeto en la boca o alimentos, se envía una señal al sistema nervioso, este envía una señal a las glándulas salivales y empieza la secreción de saliva. Uno, para la protección contra el agente, una vez es detectado que no es un alimento en sí, sino un objeto. Otro,
para proteger la cavidad oral, ya que el aluminio no se encuentra en el cuerpo humano en sí porque es un metal. En altas dosis, como sabemos, también es altamente tóxico y no hay un mecanismo que inhiba la acción de eso en específico o del aluminio como papel en específico en la cavidad oral. Entonces se presentó esta muestra de saliva, se puso también un poco densa. La coloración fue como un blanco opaco en este caso. Con respecto al vinagre, se produjo una salivación también, pero fue menor que con la del papel aluminio y fue diferente en la consistencia. Lo que pasa con el vinagre es que este es un ácido y lo que hace el vinagre es modificar el pH de la boca totalmente. Entonces, al ponerse esa acidez en la boca, la secreción de saliva no es la misma y la saliva, por lo tanto, no se muestra tan densa, sino de una consistencia más líquida. En la parte de la sal y la saliva, pasó un poco, no es igual, pero pasó un poco como lo que vimos del experimento renal con el litro de solución salina que nos tomamos y la orina. Aquí podemos ver que se produjo salivación, pero ¿qué pasa? Que el cloruro de sodio o la sal son unos iones. Entonces las enzimas se encargan de descomponer estas partículas porque son muy grandes para cruzar por las membranas. Entonces se manda una señal del sistema nervioso para que secrete la catalasa y también la amilasa que participa en la digestión de los alimentos. Se descomponen los gránulos de sal y como ven, la salivación también se muestra un poco más espesa que en comparación con el vinagre y el papel aluminio. Y por eso lo vemos aquí. También da una sensación de sed debido a los iones igual de cloruro de sodio. Y ¿qué más? Respecto a la salivación. Sí, lo mismo. Los iones son metabolizados por enzimas salivales, que son catalizadores naturales, y por esta razón es que se disuelven los gránulos. Como ustedes vieron, o tomaron la sal en pequeños gránulos y cuando la introdujeron en su boca por 2 minutos, salió totalmente líquido. En esta parte vamos a tener lo que es lo dulce y la salivación. La consistencia que le da el azúcar a los líquidos, ya la sabemos, pasa en personas con diabetes. Cuando vemos la sangre de una persona diabética, su composición o su consistencia es espesa o densa. Cuando ingerimos azúcar, recordando también que la digestión empieza en la cavidad oral, la salivación comienza, debido también a los gránulos, efecto parecido al de la sal, puede producir señales de sed, pero no tanto como si fuera cloruro de sodio. También en la saliva tenemos unas enzimas que son especializadas en descomponer la sacarosa, que es un componente en el azúcar. La enzima tiene un nombre parecido, que es igual sacarasa, que se prepara para entonces degradar el azúcar y, como ustedes saben, el proceso de digestión es para obtener energía de los azúcares. Entonces se empieza a mandar las señales de salivación para que entonces a través de la saliva empiece la síntesis de la energía que vamos a escoger de ahí. Respecto a la vainilla y a la salivación, yo utilicé vainilla sintética. Se dice, o según estoy investigando, la vainilla tiene propiedades estimulantes en el cuerpo. La vainilla contrarresta o cambia un poco el pH de la boca, pero no lo cambia tanto como para que sea nocivo para la salud. Obviamente el color de la saliva va a ser proporcional al color de la vainilla sintética que se utilizó. La producción de saliva también no fue tan abundante como en casos anteriores, pero sí fue abundante. La densidad es la normal que tuvo la saliva, simplemente con esto de la vainilla. En referencia a la canica, cuando introducimos un objeto, como ya se vio con la variedad de papel aluminio, la salivación en este caso no fue tan abundante como con la del papel aluminio, pero sí se secreta la saliva porque al detectar un objeto extraño, como dije anteriormente, la saliva lo que hace es que trata de descomponer el objeto para que entonces pueda pasar a nuestro organismo. Si es un objeto que no puede pasar, entonces la producción de saliva se crea para que no se irrite el tejido oral y también para que no existan daños a nivel de la mucosa oral, la lengua, etcétera. Otra de las funciones es que se secreta esta cantidad de saliva al introducir ese objeto para contrarrestar agentes patógenos o otros microorganismos que puedan estar en dicho objeto. Aún esté limpio, como ya saben, la boca tiene muchas bacterias, algunas buenas, algunas malas, pero por eso se presentó esta salivación.
Mis compañeras les van a dar los resultados de este cuadro. Como podemos observar en el almidón con agua, no hubo hidrólisis. Esta es la razón por la cual la coloración fue de color azul, ya que el yodo reaccionó con el almidón. Esta reacción se da por el resultado de la formación de cadenas de poliyoduro a partir de la reacción del almidón con el yodo. En la solución que contenía la saliva, sí observamos que hay hidrólisis. ¿Cómo lo observamos? Bueno, por el color que nos dio. Bien, chicos, entonces, con respecto a lo de mi experimento, como pueden ver, ya lo de temperatura ambiente también tuvo una reacción burbujeante, por lo que dije de la acción de la enzima catalasa, igual debido al desprendimiento de oxígeno. Aquí, como ya les dije, la producción abundante, la bolita rugosa contra bacterias para la degradación de la misma, con el vinagre fue un aumento del pH salival, con la sal fue una sensibilidad proteica. Las endopeptidasas también contribuyen a lo que es la degradación de la sal, y con la vainilla, que contiene propiedades estimulantes, existió una mayor producción de saliva, pero igual no nocivo para la salud y de la coloración característica de la vainilla. Hasta aquí nuestra exposición. Estas son nuestras referencias bibliográficas y que pasen buenas.